Por favor, al Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, el versículo 12. Y he querido leerlo en la nueva versión internacional, estos versículos a continuación. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús. ¿Qué pregunta le hicieron? Léala conmigo. ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Hasta ahí. Entonces escuche esto, poniéndolo en contexto. Cada año, en determinado mes, todo el pueblo de Israel debía celebrar una fiesta llamada la Pascua, que empezaba con los panes, con la ceremonia de los panes sin levadura. ¿De dónde nació esa fiesta? De cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa noche que Dios los iba a sacar de Egipto, Dios le dijo al pueblo: va a sacrificar un animalito y con la sangre lo van a poner sobre los dinteles, sobre los postes de la casa, para que cuando pase el ángel encargado de ejecutar la muerte, no toque sus casas y no mueran sus hijos primogénitos. De ahí el hecho de que la palabra Pascua signifique pasó de largo. Eso significa la palabra Pascua. Entonces, aquí ya, en este tiempo, todavía el pueblo de Israel seguía celebrando la Pascua, como Dios lo había dicho. Y los discípulos, ahora, ellos fueron a Jerusalén, la capital. Y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hacen es: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para la Pascua? Por favor, diga conmigo esa palabra, diga preparativos. He titulado esta palabra, la he titulado Un Dios altamente preparado. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios altamente preparado? La palabra preparar es una palabra compuesta y etimológicamente hablando empieza por el prefijo pues pre, que significa antes de, ¿sí? Y parare, en la otra parte, del latín parare, que significa dejar listo. En otras palabras es dejar listo antes de. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos? El versículo número 13 dice de la siguiente manera: lo que Jesús dijo, Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Sigue diciendo: y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Pare ahí. Aquí hay otra gran verdad que podemos aprender, o la primera que podemos aprender de esto que les estoy enseñando. Y es: cuando Dios a nosotros nos dé órdenes, por extrañas que parezcan, debemos obedecerlas. ¿Aló? Recuerda que hace 8 días veíamos que Dios no se mueve por la lógica, que nuestro Dios es un Dios que está por encima de la sabiduría de este mundo. ¿Hola? ¿Se acuerda que hace 15 días les enseñé de un tipo llamado Naamán, que para ser sano tenía que ir a sumergirse 7 veces al río Jordán para ser sano? Eso no tiene lógica. Dígame dónde está la lógica de eso. No hay lógica. Sí, no hay lógica. Entonces, una orden extraña es que Jesús le dijo a esos 2 discípulos: vayan a la ciudad y cuando encuentren a un hombre cargando un cántaro, síganlo. Escuche esto: en la cultura judía, los hombres no cargaban cántaros. Esa era una tarea solo de las mujeres en la cultura. Así que decirle a esos 2, si yo soy uno de esos 2 a quien Jesús me dice: mire, cuando ustedes entran a la ciudad y vean un tipo que pase cargando un cántaro, síganlo. Yo digo: uy, ¿qué pasó? Síganlo.
Ahora, escuche, ese tipo que ustedes van a seguir, que está cargando el cántaro, va a entrar en una casa. Tan pronto entre en esa casa, pregunten quién es el dueño de la casa. O sea, no, al parecer no iban a hablar nada con el tipo del cántaro. Simplemente tenían que, ¿qué? Seguirlo, síganlo. Y cuando entran a la casa, o cuando el tipo entra a la casa, el del cántaro, entonces ellos allá en la puerta preguntan, dice, bueno, hágame un favor, ¿quién es el dueño de la casa? Los discípulos estaban sanos. Y entonces sale el dueño y dice, yo. Entonces el hombre le dice, mire, que nuestro maestro le manda a decir que cuál sala le separó usted. ¿No le parece extraño? A ver, no sé a cuántos de nosotros cuando nuestros padres nos mandaban a hacer un mandado y cuando no nos daban indicaciones claras, uno como que, vaya, dígale al señor de la tienda que él ya sabe qué. ¿Pero qué? No, ya sabe. Pero entonces, para ver milagros necesitamos aprender a ser exactamente obedientes a la palabra de Dios. Alguien diga amén a eso. Mire a alguien y dígale obediencia milimétrica a la palabra de Dios. Acuérdese que hace 15 días les enseñé de Naamán. Tenía que sumergirse ¿cuántas veces para ser sano? 7. Y si él le diría no, solo 6. A ver, con Dios no es como usted hace con el médico, que el médico le formula a usted 30 pastillas, pero usted como ya se siente bien, a la 15ª, ¿qué hace usted? Suspende. Porque yo me siento full, me siento bien. ¿Sí? Con Dios no es así. Hasta que no te tome la 30ª pastilla, no vas a ver lo que Dios te dijo que ibas a ver. A un tipo, Jesús escupió en tierra, hizo lodo, le puso aquí en los ojos y le dijo, vaya y lávese. Y no fue sino hasta que fue y se lavó que este hombre pudo ver el milagro de Dios. Entonces, escuche esto, no solo Dios tiene preparado un lugar para mí, sino que también Dios ha preparado gente clave en nuestro caminar. Dios había preparado a ese tipo con ese cántaro para que estos dos discípulos cumplieran la misión que Jesús les había encomendado. Escuche, el Dios al cual nosotros seguimos y al cual nosotros servimos es un Dios altamente preparado. Él va delante nuestro. ¿Aló? Él es el mismo de ayer, de hoy, pero no se queda en el hoy. Es el mismo de los siglos. Y su palabra, como siempre lo digo, es más actual que el periódico de mañana. Y Dios, yo sé que ya ha preparado gente en la cual en un futuro me voy a cruzar con ellos en el camino, que van a ser de bendición para mi vida. E igual, yo creo que Dios está preparando tu vida en este tiempo y pasándote a lo mejor por algunos molinos, porque te está preparando para que tú seas bendición para alguien a quien Dios pondrá en el camino. El día de ayer, creo, hablábamos con mi esposa de gente clave que Dios puso en nuestro camino. En mi caso, un Harold Barbosa, un Fernando Barrios, un tipo morenito alto llamado Adolfo, que así como apareció, desapareció. Bueno, mis padres, un pastor muy especial para mí llamado Audi Waldrón, mi pastor Fernando, mi pastora Luisa. Y en mi camino yo podía contar unas 8 personas, 9 personas que sé que puntualmente Dios las puso en mi camino. Hola. Y yo creo que Dios también está poniendo y pondrá gente en tu camino para que tú cumplas tu propósito. O nos pondrá a nosotros en el camino de alguien. Entonces, en el verso 14, si me regalas el 14 de nuevo, Jessica, por favor. Esta fue la pregunta que los discípulos le hicieron al dueño. Mi maestro le pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? A ver, si yo soy uno de esos discípulos, digo, pero venga, yo nunca vi a Jesús hablando con nadie. Este tipo apenas lo estoy conociendo. Yo nunca vi que este tipo cruzara palabra con Jesús.
¿Y de cuándo acá se supone que Jesús ya, será que le mandó un WhatsApp, un correo electrónico? ¿Qué pasó? Porque no entiendo. Bueno, la verdad es esta. En el verso 15 sigue diciendo respecto a esta mandado que Jesús le mandó. Jesús le sigue diciendo a estos dos: cuando ustedes pregunten eso, Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Me gusta, Jesús es tremendo. Ojo acá, Él les va a mostrar a ustedes una planta alta, una sala, y esa sala tiene 3 características: amplia, amueblada y arreglada. El futuro que Dios tiene para usted y para mí es un futuro amplio, amueblado y arreglado. Permítame, hago énfasis en esas 3 características. Lo que Jesús había preparado para Él y para sus discípulos era un lugar amplio, una sala amplia. Acuérdese que hace 8 días yo les ministré una palabra titulada: de la estrechez mental a una mente ensanchada, a una mente amplia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a romper con la estrechez mental. Ponga su mano en su cabeza y diga: Señor, ayúdame a romper con la estrechez mental. El Dios que usted y yo adoramos es un Dios que le gusta la amplitud. Otra vez, el Dios que usted y yo seguimos es un Dios que le gusta la amplitud, le gusta lo amplio. Acuérdense que hace 8 días veíamos el versículo donde Dios le dijo al pueblo de Israel: ensancha el sitio de tu tienda, amplía el sitio de tu tienda. En 2 de Reyes capítulo 6, la Biblia dice que los hijos de los profetas le dijeron al profeta Eliseo, le dijeron: el lugar donde estamos es estrecho. A todos los estudiantes de la escuela profética les tocaba dormir ahí uno aquí guardándole las patas en el sobaco, estrechos. Y hay gente que se acostumbró a lo estrecho. Y Dios hoy le está diciendo: no, acostúmbrese a lo amplio. Dios quiere que usted y yo rompamos con toda estrechez mental. Cuando estos hijos de los profetas, estos estudiantes de la escuela profética, le dijeron a Eliseo: el lugar donde moramos contigo es estrecho, ¿por qué no vamos al río, cortamos vigas y ampliamos? ¿Sabe qué le dijo el profeta? Manos a la obra. ¿Aló? ¿Manos a qué? Y cada uno fue y cortó una viga y ampliaron, dice la palabra de Dios. El lugar donde moramos contigo es estrecho. Y el profeta le dijo: vamos para las que sea. Y ampliaron. La Biblia dice que el Dios nuestro es un Dios amplio. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Ahora métase en la cocina a su vecino y pregúntele: ¿usted es amplio en perdonar? No puede ser que usted al día de hoy usted todavía esté guardando resentimiento en el corazón. Significa que usted no es amplio para perdonar. Usted puede ser muy buena gente o aparentarlo, pero Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a Él, amplios en perdonar. ¿Es amplio Dios en amor? ¿Es amplio Dios en generosidad? Cuando alguien no es amplio es porque es tacaño. Levanta su mano derecha y diga conmigo, diga: voy a empezar a enamorarme de lo amplio. Así que deje de pedir la casita o el ranchito. Sí, hay un lugar donde uno pueda meter la cabeza.
Y Dios dice, ay, tampoco usted, yo queriendo darle algo más amplio. Entonces, esas palabras que aparecen ahí en el Evangelio no son palabras casuales. Dios tiene para nosotros lo amplio. La segunda característica de esa sala es que era amueblada o amoblada, se puede decir de las dos maneras. O sea, tenía comodidades, ¿no? Mesa, sillas, pues muebles, toallas, aderezos, no sé qué más tenía, utilice su imaginación. Entonces, lo que Dios tiene para nosotros no solamente es algo amplio, sino amoblado. ¿A usted le cuesta creerlo? A mí no. Pero lo que Dios tiene para nosotros es algo amoblado ya. Es un futuro de bendición. ¿Aló? Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo quiso llevar a la tierra de Canaán, o llamada también la tierra prometida. Y Dios le dijo a ese pueblo, antes de entrarlos a la tierra prometida, les dijo, tengan en cuenta algo. Ustedes van a habitar casas que ustedes no edificaron. Y tengan en cuenta algo, ¿sí? Ustedes van a comer de viñas que ustedes no plantaron. Y van a comer y se van a saciar, pero no se van a olvidar de Dios. ¿Hola? Eso era el futuro que Dios tenía para su pueblo. Tenía ya todo fríamente calculado. Ciudades que ellos no construyeron, habitarían en casas que ellos no levantaron, comerían de viñedos y de sembrados que ellos no sembraron. Yo dije, todo eso lo tengo para ustedes. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Así como algunos. De eso tan bueno. Dios le está diciendo a su pueblo, su única preocupación en esta vida debe ser obedecerme a mí. Del resto, déjemelo. Yo ya lo tengo todo preparado. Yo ya lo dejé listo antes de. Una sala amplia, una sala amueblada y también una sala arreglada. Mire a alguien y dígale, no te preocupes, todo está arreglado. Ahora mire a su vecino de confianza, dígale como gritadito, dígale, no se estrese. A los solteros y solteras les digo, no se estresen. A los casados les digo, que Dios les bendiga. No se estresen. A los padres de familia, usted como, no se estrese. No se enfoque en el cuadro del momento. Obedezca a Dios y confíe en Dios y Él hará. Cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos a predicar, Jesús les dijo, no lleven dos vestidos, vanse con un solo vestido. No lleven alforja, solamente lleven el bastón. En fin, lo que Jesús le está diciendo es, tranquilos que yo les voy a proveer en el camino. Todo ya está preparado, todo ya está arreglado. Y los envió de dos en dos a predicar. A 70 discípulos los envió de dos en dos. Y cuando regresaron esos 70, volvieron emocionados y dijeron, usted tenía razón, Señor Jesús. No nos faltó nada. Y no solo eso, sino que también los demonios se nos sujetaban cuando pronunciábamos su nombre, Jesús. Y Jesús les decía, no se alegren por eso, alégrense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor.
Diga conmigo, diga amplio, diga amueblado, diga y arreglado. Entonces Jesús los envió a esos dos discípulos, los envió bajo esas directrices. Versículo 16. Los discípulos, ¿qué hicieron? Salieron. Yo pregunto y usted responde, ¿qué hicieron los discípulos? Levante su mano derecha y diga conmigo, diga, todo lo amplio, todo lo amueblado y todo lo arreglado que Dios tiene para mí, diga, está fuera de mi zona de comodidad. Mire a alguien y dígale, salieron. Dice, ¿no fue lo que Dios le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, salga. Y de pronto hay un llamado que Dios le está haciendo a alguien acá, que le está diciendo, salga de sus excusas y sírvame. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad, y me gusta esta expresión, y encontraron un poquito, una parte, la mitad. Encontraron todo tal y como les había dicho ¿quién? Jesús. Y diga conmigo al final, dice, así que prepararon ¿qué? La Pascua, dice la palabra de Dios. Y en mis notas yo subrayé esa expresión, encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. Me encontraré en un futuro, miraré hacia atrás y diré, como ya lo he dicho en algún momento, tal y como Jesús lo dijo. Tal como Jesús lo dijo, sucedió, porque tal como Jesús me ordenó, así yo lo hice. Esa frase de no contaban con mi astucia, esa no es del Chapulín. Esa frase todo lo tengo fríamente, esa no es de Chapulín. En algún momento acusaron a Jesús. Bueno, le dijeron a los discípulos, le dijeron, ¿su maestro paga impuestos? Y los maestros y los discípulos quedaron, ¡ay! No sé, pero pregunto. Y Pedro fue y preguntó, Señor, que si usted paga impuestos. Y Jesús le dijo, pues claro, es más, vaya al mar, tire el anzuelo y el primer pez que usted pesque, ábrale la boca y saque una moneda que tiene adentro. Y va a alcanzar para pagar el impuesto mío y para pagar el impuesto suyo, Pedro, porque usted está colgado. Entonces, y tal cual sucedió. Hola. Dice al final, así que prepararon la Pascua. Mire, permítame cerrar diciendo esto. Mientras estos dos iban a cumplir la misión que Jesús les había dicho, ellos y los otros 9 discípulos, lo que no sabían era que Jesús había ya preparado un negocio con Jesús. En otras palabras, lo que los discípulos no sabían era que minutos antes de ese mismo día, Judas ya había negociado a Jesús. Judas tenía su propio plan, que ya había Entonces por eso digo, lo que los discípulos no sabían era que Judas había preparado un negocio para vender a Jesús. Pero menos sabían que eso que Judas estaba preparando hacía parte de la preparación del plan de salvación, cuando el Cordero de Dios Jesucristo en la fiesta de la Pascua daría su vida por toda la humanidad.
Cuando Jesús dijo todo está preparado, es que si se supone que en esa fiesta se sacrificaba un cordero para la Pascua, con razón Jesús había dicho: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O de él se había dicho eso. ¿Sabe una cosa? Porque Dios es un Dios altamente preparado. Y antes de Dios crear a Adán y Eva, la Biblia dice de Jesús: el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes del problema ya Dios había preparado la solución. Y en esa fiesta Jesús iba a ser crucificado. El Cordero de Dios, el perfecto sacrificio, iba a ser sacrificado por sus pecados y por mis pecados. ¿No le parece que tenemos un Dios altamente preparado? Y después de que Pedro madrió a Raimundo y todo el mundo diciendo que no conocía a Jesús, ya Jesús tenía preparado un gallo. ¿Sí? Y ya se le había hecho ese gallo. Tan pronto usted escuche que Pedro le arrea la madre entonces usted tiene que cantar 2 veces. Y tan pronto Pedro negó a Jesús, el gallo cumplió con su misión y cantó. Y cuando el gallo cantó, Pedro, hola, porque Dios es un Dios altamente preparado. Cuando tiraron a Jonás, que dijo: no, yo no quiero, yo voy a desertar, y lo tiraron, Dios tenía un gran pez. Así que si usted se le da la gana de no hacer la voluntad de Dios, tranquilo, que Dios también tiene un as bajo la manga. Hola. Y cuando Jesús resucita, y cuando va al culto y se da cuenta que los discípulos no están en culto, que se descarriaron y que fueron a pescar otra vez allá al mar, entonces Jesús va a buscar a Pedro el desertor, y desde la orilla sabe que no han pescado nada, toda la noche tratando de pescar. Y Jesús le dijo a Pedro y a los que estaban ahí con él: echen la red a la derecha. Pero es que toda la noche hemos tratado. Echen la red a la derecha. Y echaron la red a la derecha y sacaron una gran cantidad de peces. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había preparado a Nemo para que convenciera a sus amigos de que se inmolaran por la causa. Todo está preparado. Hola. Y antes de ascender al cielo, glorificado, resucitado Jesús le dijo a los discípulos, y esto para nosotros: voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que hay un lugar preparado para nosotros en el cielo. Hola. Y hay un lugar preparado en el cielo para nosotros, porque Jesús está confiado, como dice en Apocalipsis, en que su iglesia se prepararía para las bodas del Cordero. Ahora pregúntele al que está cerca: ¿estás preparado? Si usted muere hoy, ¿está preparado? Póngase de pie y lea conmigo este versículo, por favor. Usted lo va a leer fuerte conmigo. Dice a la voz de 1, 2 y 3: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha para los que le aman. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte.
Te alabamos. Así que deje de estresarse. Solo preocúpese por obedecer a Dios. Ahora, si usted sabe que su vida en este momento va en contravía de Dios, mi amor, preocúpese. Y mucho. Pero a los que amamos a Dios, ya Él ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la imaginación de las personas, ni en nuestra imaginación. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos.